Hora 14. El láser. Con Aida Bao. 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. La precampaña electoral en Castilla y León comienza a vivir los desembarcos nacionales. Los bomberos que participaron en las inundaciones de Andalucía denuncian que trabajaron poniéndose en riesgo. Donald Trump eleva del 10 al 15% los aranceles mundiales en respuesta a la Corte Suprema. Y Ucrania se acerca a su cuarto aniversario en medio de una ola de frío extremo que está llevando al límite a su población. Son algunos de los titulares con los que terminamos la semana, domingo, en el que además el sol acompaña y las temperaturas suben. Es maravilloso el sol. El sol es vida. Siempre que el buen tiempo está, pues estamos más contentos, claro. Sí, es que me gusta el sol, soy del Mediterráneo. Muy agradecida. Todo el mundo en la calle precisamente por eso. Lo echábamos de menos. Me encanta, o sea, yo es que necesito el sol, si no estoy como de mal humor. Suben las temperaturas anticipando una primavera que todavía tardará un mes en llegar oficialmente. Lucía Hernández, buenas tardes. Buenas tardes. Hay sol en todo el país y va a permanecer así durante toda la tarde. Eso sí, alguna nube van a ver en Asturias y en Ceuta. En cuanto a las temperaturas, hasta ahora estamos por encima de los 20 grados en toda la mitad sur del país y en puntos de Cataluña y Galicia. Se mantienen sobre los 15 en Castilla y León, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y Aragón. Máximas de 24 en Sevilla y Alicante, y en Canarias hay aviso amarillo por calima en todo el archipiélago y van a llegar a temperaturas de 28 grados en Las Palmas de Gran Canaria y 26 en Santa Cruz de Tenerife. Y en los deportes, un día que trae la clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno, la Copa ACB de baloncesto y una tarde de Liga con partido del Barça incluido. Eloy Sánchez, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Jornada intensa de Liga la que tenemos por delante, con un Getafe-Sevilla que se encuentra en juego ahora mismo y marcha por 0-0 en el minuto 31 de la primera parte. Y además también hoy terminan los Juegos de Invierno después de 3 medallas españolas, 2 de bronce y 1 de oro. Y también tendremos a partir de las 7 de la tarde la final de la Copa ACB entre Real Madrid y el Baskonia. Hora 14. Aida Bao. ¿Queremos cambiar o queremos retroceder? Si este próximo verano se produce de nuevo una tragedia en forma de incendio forestal, ¿queréis a Mañueco al frente de la Junta de Castilla y León o queréis a Carlos Martínez? El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desembarca en la precampaña de Castilla y León, que irá a elecciones el próximo 15 de marzo. Pedro Sánchez quiere relanzar la carrera del PSOE después de los malos resultados en Aragón y en Extremadura, y lo hace, además de reivindicando a su partido y sus políticas, lanzando dardos al Partido Popular, tanto al de Mañueco, que en estas próximas elecciones son el enemigo a batir, como al PP de Guardiola en Extremadura por sus incongruencias mientras busca los pactos con Vox, o asegurando que los populares a nivel nacional, en Génova, mienten día sí, día también cuando describen la situación del país. Adrián del Pozo, buenas tardes. ¿Qué tal, Aida? Buenas tardes. Sánchez ha pedido esta mañana parar los pies a la ola ultraderechista, precisamente en la comunidad en la que se fraguó en el pasado el primer gobierno autonómico del PP con la ultraderecha. Y de hecho, así ha terminado Sánchez el mitin. En 2022, Castilla y León se convirtió en la zona cero de los gobiernos del Partido Popular con Vox. Hagamos que el próximo 15 de marzo de 2026 sea el punto y final a esos gobiernos del Partido Popular con Vox. Un mitin con el que Sánchez ha querido hoy calentar la precampaña castellano-leonesa, presentando al PSOE como el partido capaz de frenar a los ultras, tanto en España como en Castilla y León, contraponiendo su gestión a la de Mañueco, por ejemplo, con los incendios de este pasado verano. En medio de este ciclo electoral autonómico, Sánchez también ha tenido un recado a la popular extremeña María Guardiola, que sigue intentando acercarse a Vox para formar gobierno. Que el feminismo del Partido Popular es igual que el feminismo de Vox. Es decir, para que nos entendamos todos, el machismo del PP es igual al machismo de Vox. Pedro Sánchez ha sacado también pecho de la gestión de su gobierno, un gobierno que va a llegar, dice, a 2027 y más allá, y se ha referido a Feijóo. España, le dice, va como nunca y la oposición miente como siempre. Elecciones en Castilla y León en 3 semanas antes de las andaluzas y después de las ya celebradas en Aragón y en Extremadura. En estas dos últimas, con las negociaciones entre el PP y Vox andando a duras penas. En Extremadura, María Guardiola y sus incoherencias públicas en sus posiciones con los ultras llevaron a Génova en los últimos días a pedirle en público más trabajo y menos ruido. De hecho, Génova no tiene problema en admitir en privado que están encima de esas negociaciones para el gobierno en Extremadura.
Las negociaciones en esas dos autonomías avanzan despacio porque los ultras no quieren cerrar ningún acuerdo de gobierno con los populares hasta después de la cita en Castilla y León. Esto obligaría a Guardiola, por ejemplo, a dejar fracasar su primera votación de investidura, que será el 3 de marzo. La ultraderecha hace esperar a los populares porque quiere llegar a las urnas en Castilla y León, demostrando el poder que tienen sobre los de Feijóo. Carlos Sevilla, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vox quiere llegar a las elecciones en Castilla y León dando una imagen de fuerza, haciendo ver que tienen al PP sometido a sus exigencias, y para eso creen que lo mejor es retrasar los pactos en Aragón y Extremadura y así meter presión y marcar perfil propio. Santiago Abascal. Que las elecciones se convocaron para deshacerse de Vox. Y los extremeños dijeron que querían el doble de Vox. Pues nosotros vamos a ser el doble de exigentes. Si la señora Guardiola no lo acepta, pues igual hay otra persona que lo acepte. En el PP dan por hecho que los acuerdos no llegarán hasta después de las elecciones, el 15 de marzo. Hasta entonces, Génova prefiere bajar el volumen de las negociaciones. Por eso, cuando María Guardiola dijo que ella defendía el mismo feminismo que Vox, la vicesecretaria Carmen Funes le contestó. Hay que hacer menos ruido en los medios de comunicación y trabajar más en el ámbito de las mesas de negociación. Un mensaje que ha captado a la perfección el aragonés Jorge Azcón, que después de más de una semana sin hacer declaraciones, este viernes decía: los objetivos del acuerdo están claros y el cómo conseguirlos también, a fuego lento y sin ruido. Las cosas importantes hay que hacerlas despacio. Pues habrá que esperar a que pasen las elecciones en Castilla y León para saber en qué consiste ese acuerdo. Y después están las negociaciones para sacar adelante los presupuestos generales del Estado y los presupuestos en Cataluña. Ambos van de la mano en las negociaciones porque uno de los puntos clave es convencer a Esquerra Republicana para obtener su apoyo, aunque de momento las posiciones no están alineadas. Los republicanos piden el traspaso de la recaudación del IRPF a Cataluña después de haberse alineado con el Gobierno central con un modelo de financiación que en el PSOE siguen defendiendo, aunque aún no haya salido adelante. Radio Barcelona, Gemma Alegrí, bona tarda. Hola, Aida, bona tarda. Hoy Salvador Illa en El País reitera que el modelo es justo y defendible en cualquier punto de España, una entrevista en la que también se descarta como futuro candidato a la Moncloa. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, asegura que el nuevo modelo de financiación beneficiará a todas las comunidades autónomas, lo que, según él, lo convierte en un modelo defendible. Yo me veo capaz de defenderlo desde Lleida hasta Badajoz, desde Algeciras hasta Girona, en todos los territorios, en todas partes. Creo que es bueno y voy a dejar la piel para que salga adelante, evidentemente, ¿no? Illa confía en que tanto este modelo como los presupuestos catalanes y estatales saldrán adelante, pese a que la reunión para encarrilar la negociación no fue bien. El pasado viernes se reunieron el presidente del Gobierno y el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, y tras ese encuentro, Junqueras anunció su negativa a negociar las cuentas. En la entrevista con El País, Illa subraya que tiene proyecto para Cataluña durante los próximos 10 años y al mismo tiempo se autodescarta como posible sucesor de Pedro Sánchez. Una sucesión de Pedro Sánchez que sigue siendo un debate que al menos en público el aparato del Partido Socialista no abre, porque Sánchez mantiene que quiere seguir y volver a presentarse en las elecciones de 2027. Unas elecciones en las que va a ser clave lo que hagan los partidos a su izquierda. Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e Izquierda Unida han llamado este fin de semana a la unidad en un acto en el que se ausentaron, recordamos, Yolanda Díaz y las representantes de Podemos. Vamos ahora a Andalucía, porque los bomberos forestales, los que han formado parte del grupo de profesionales que han estado ayudando durante estas últimas semanas en las inundaciones allí en Andalucía, denuncian que han trabajado en condiciones penosas durante las inundaciones históricas en el sur de España de estas últimas semanas. Son los mismos que actúan en verano ante los incendios y reclaman a la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla más medios, porque aseguran que salvan a los demás poniéndose en riesgo con un equipamiento que no es el adecuado. María Ibáñez, buenas tardes. Buenas tardes. Así lo denuncian Javier, Cristóbal o David, los tres bomberos en el Infoca. Equipos que tienen poca visibilidad, no cumplen normativas. Un chubasquero que es completamente de plástico, no transpira, hace que tu cuerpo se inunde de sudor, se pega a la ropa. Impide los movimientos ágiles en situaciones de emergencia. Efectivos del dispositivo de extinción de incendios forestales han denunciado a la Junta ante la Inspección de Trabajo. Emilio del Pino, coordinador de UGT en la Agencia Integral de Emergencias, donde se incluye el Infoca. Todavía
no tenemos ningún tipo de respuesta al respecto. La agencia lo que ha hecho, han licitado, han sacado contratos de urgencia, comprando equipos de agua, cubriendo muy justito y en algunos casos ni eso en materia de prevención. La Consejería de Emergencias asegura que siempre ha habido equipos de agua que son adecuados y que en estas inundaciones los bomberos han trabajado en condiciones de seguridad más que aceptables. César Vicente, director del Plan Infoca, en declaraciones a la SER. Prueba de ello es que no hemos tenido incidencias de seguridad y salud de nuestro personal. Insiste en que hay varios procesos de contratación en marcha, uno de ellos ya concedido por €500,000 para adquirir más equipamiento frente a las inundaciones. En Alicante son ya 4 los propietarios que han renunciado a las viviendas protegidas en la urbanización de Les Naus de Alicante, en la que entre 10 y 15 personas vinculadas al PP alicantino o sus familiares recibieron uno de esos pisos tan codiciados. Entre esas personas está la exconcejala de urbanismo, 2 arquitectos municipales o 2 hijos y un sobrino de la directora general de contratación. Y los que están empezando a renunciar a esos pisos lo hacen cuando se les ha pedido que justifiquen por qué esas viviendas protegidas se les adjudicaron a ellos de forma justa. A las 2 personas que renunciaron esta semana se suman ahora otras 2. Radio Alicante, Daniel Rodríguez. 2 propietarios más del residencial de la playa de San Juan han comunicado a la cooperativa su intención de renunciar a sus respectivas propiedades. Según ha adelantado el diario Información, uno de estos dueños, además, se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Alicante para consultar la forma en la que se debe renunciar oficialmente a esta vivienda de protección pública. De hacerlo, serían ya 4 los propietarios que devuelven sus pisos tras conocerse el escándalo en la adjudicación de estas viviendas protegidas. 2 renuncias más que se producen días después de que la Generalitat pidiera documentación extra en los expedientes que faltaban dentro del proceso de revisión de los 140 visados. Una solicitud de información que se inició después de conocerse que el funcionario encargado de aprobar los visados obviara información de su mujer, arquitecta municipal, quien solicitó acceder a una de estas viviendas y que finalmente la obtuvo. Y en la Comunidad de Madrid, el cese del consejero de Educación por parte de Isabel Díaz Ayuso a inicios de semana ha puesto el foco de nuevo sobre la infrafinanciación que denuncian los rectores de las 6 universidades públicas que hay en la comunidad. Sus rectores denuncian la asfixia financiera, pero ¿qué están haciendo en otras comunidades autónomas? Pues sepan que de toda España, la Comunidad de Madrid es la única que infrafinancia a la pública frente a la privada, Adrián. Pues uno de los indicadores más imparciales para medir esa posible infrafinanciación es la parte del PIB que se dedica a la unipública. Es decir, de todo el pastel de la economía de una comunidad, como de grande es el trozo de tarta que va para las universidades. La SER ha comparado los datos de todas las autonomías desde antes de la pandemia y el resultado es claro. Madrid es, como dices, la única de las 17 comunidades autónomas en las que ese trozo de tarta es ahora más pequeño. Concretamente lo ha reducido casi un 7% o 0,05 porcentuales, que puede parecer poco, pero es el equivalente a unos 130 millones de euros. Carlos Estela, estadístico del Estado e investigador en la Autónoma de Madrid, explica el porqué de este desajuste. El gasto en universidades no ha aumentado al mismo ritmo al que ha aumentado la economía, teniendo en cuenta que en los últimos 5 años ha habido tasas de crecimiento muy superiores a la media. Mientras el resto de comunidades han mantenido, como Castilla y León, o aumentado esa parte de sus economías. Hay 3 comunidades, Baleares, Extremadura y Navarra, que lo han hecho incluso por encima del 15%. Mientras tanto, la universidad privada está en máximos históricos. En el mismo periodo, el número de alumnos matriculados en la privada se disparó por encima de la media en 4 comunidades: Canarias, Comunidad Valenciana, Andalucía y también Madrid. Tienen los datos ampliados de esta comparativa que hemos hecho también con la ayuda de la red de emisoras de la SER en cadenaser.com. Y del plano económico, algo que es conveniente no olvidar en un día como hoy, sobre todo para aquellos que sostienen que las mujeres hemos llegado demasiado lejos con el feminismo. Un 46% de los españoles sostienen esta afirmación según la consultora Ipsos. Bueno, pues en el Día de la Igualdad Salarial, los datos que demuestran que la igualdad salarial no existe en España. El salario medio anual de un hombre en nuestro país es de 31.116 euros. El de una mujer, 25.958. Es un 20% menos al año. Estefanía Salvatierra. La subida del salario mínimo y la aplicación de los planes de igualdad han tenido un impacto directo
directo a la hora de reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, pero son medidas agotadas. Desde el año 2019 esta diferencia se sitúa en el entorno del 20%, es decir, las mujeres deberían cobrar 5.000 euros más al año para equiparar su nómina a la de los hombres. Y en profesiones tan feminizadas como las administrativas, esta brecha asciende al 40%, una desigualdad que se explica porque 3 de cada 4 mujeres trabajan a tiempo parcial, la mayoría de manera involuntaria, porque después tienen que cuidar. Así que las mujeres se quedan sin complementos, sin pluses y sin avanzar en su carrera profesional. De ahí que Comisiones Obreras proponga un plan estatal de cuidados. Unai Sordo. Muchas de las relaciones laborales que se dan en las empresas se dan también en espacios informales. Normalmente esos son espacios altamente masculinizados por el mayor vínculo de las mujeres con el cuidado y en general con el sostenimiento de la vida en el hogar. Si las mujeres trabajasen a jornada completa con la misma intensidad que los hombres, se eliminaría el 55% de la brecha salarial. Hora 14. Aida Bao. Hola, soy Pepe, que ayer te noté preocupado con lo del negocio. Lo que te dije, que si quieres darle visibilidad, lo mejor es que suene en la radio. Haz como yo, con 20 segunditos de nada y eligiendo bien la emisora, seguro que funciona. Y con muy poca inversión. Venga, anímate. Tu campaña de radio en tu emisora local empieza en serpublicidad.es. Hora 14. El láser. Aida Bao. La Unión Europea va a estudiar mañana si romper el acuerdo comercial con Estados Unidos, que estaba pendiente de ratificar por el Parlamento Europeo desde el pasado verano, después de que la Corte Suprema haya tumbado allí en Estados Unidos los aranceles recíprocos de Trump y después de que éste haya decidido elevar del 10 al 15% los gravámenes, que va a empezar a aplicar a partir del martes, utilizando una alternativa legal. Mientras, Trump saca pecho de su gestión económica allí en Estados Unidos, tratando de levantar cabeza después del que hasta ahora es, junto al caso Epstein, el gran golpe político de su segundo mandato. Un golpe que puede afectar ahora también a su relación con Europa. John Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes. Los socios europeos buscan la fórmula para responder a la incertidumbre y al caos abierto por Trump con los nuevos aranceles del 15%. Ahora, el presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo pide suspender la ratificación del acuerdo comercial con Washington hasta que Estados Unidos aclare la nueva situación legal. Allí, esta madrugada, en la Casa Blanca, Trump ha vuelto a sacar su tono socarrón en una cena con los gobernadores donde ha defendido su modelo económico. En estos últimos años hemos transformado el estancamiento en crecimiento, dice el magnate. Trump intenta defenderse así del golpe judicial a su plan de aranceles que ha dejado temblando su política económica. El republicano incide en su modelo antiglobalización, aunque empieza a toparse con la oposición interna. Sus políticas, más que fomentar la industria interna, han reorganizado el comercio internacional, pero frenando algunas compañías estadounidenses. La decisión de la Corte Suprema estadounidense supone un mazazo político para Trump a 9 meses de las midterm, las elecciones de mitad de mandato, en las que se decide allí en Estados Unidos la composición de la Cámara Baja y un tercio de la Cámara Alta estadounidenses. Unas midterm que a Trump no le interesan porque sabe que está en un mal momento de popularidad, que es lo que le dicen las encuestas. Así que el presidente ha empezado en las últimas semanas a coquetear con la idea de cancelarlas o al menos de controlar estas elecciones. Lorena. Donald Trump incluso ha llegado a insinuar que no es necesario celebrar estas midterms en noviembre, aunque luego la Casa Blanca tuvo que salir a rectificarlo. Lo que sí quiere es impulsar una ley para nacionalizar los comicios de medio mandato. En el país norteamericano no existe una ley federal, son los estados los que gestionan cada comicio y Trump quiere cambiar esto. Una de las medidas que propone es instaurar un sistema de identificación común a la hora de votar. En la realidad, esto supondría una barrera burocrática para ejercer este derecho. Roger Senserrich, politólogo en Estados Unidos. Que demostrar tu ciudadanía no es tan sencillo como lo sería en Europa. Y eso quiere decir que mucha gente tendría que conseguir alguna otra forma de identificación oficial, que puede ser más o menos complicado, depende de dónde vives. Y según piensa el magnate, esto afectaría más a votantes demócratas. Aún así, es difícil que la medida salga adelante en el Senado. Carlota García, investigadora del Real Instituto Elcano. Todo esto no se va a materializar porque no hay tiempo, no hay mayoría. Yo creo que eso es absolutamente complicado porque se tiene que implementar en todos los estados. A lo que tiene miedo Trump es a perder la mayoría en el Congreso y según el centro de investigación Emerson College Polling, esto podría pasar porque su encuesta señala que el 48% de los votantes apoyaría al candidato demócrata de su estado y el 42% al republicano.
Una crónica de Lorena Carramolino. Y de cara al exterior, Estados Unidos tiene entre manos qué hará finalmente, si es que hace algo, con Irán. La Casa Blanca mantiene ahora mismo un despliegue militar alrededor de este país, un despliegue militar sin precedentes. Hace más de 20 años que no veíamos uno como este. Y Estados Unidos ha dicho en las últimas horas que no entiende que Teherán no haya capitulado ya y haya aceptado un acuerdo en plenas negociaciones sobre el programa nuclear. De lo contrario, Donald Trump sigue amenazando con atacar a Irán. Natalia Santamaría, buenas tardes. Buenas tardes, Aida. El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, dice que no entienden por qué todavía Irán no ha capitulado y esperan que ceda a las presiones. Con amenazas de ataque, Trump busca que Irán frene su programa nuclear. Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en zonas cercanas a Irán, en lo que es su mayor despliegue militar en Oriente Medio desde la invasión de Irak. Y el régimen iraní ha realizado ejercicios militares esta semana para demostrar su fuerza defensiva. En Irán también continúan las protestas. Cientos de estudiantes se movilizaron ayer contra el régimen a gritos de muerte al dictador, todo en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, que no llegan a acuerdos. Un alto funcionario iraní ha confirmado hoy a Reuters que las conversaciones nucleares continuarán en marzo. Irán es uno de los escenarios abiertos para Estados Unidos, el otro es Venezuela. Allí el régimen está evaluando medidas de gracia para los presos que se van a quedar fuera de la amnistía general aprobada esta semana. Las autoridades venezolanas dicen que van a estudiar indultos, aunque nunca una amnistía para ellos, entre las denuncias de la oposición en el país, que aseguran que está habiendo de momento muy poquitas liberaciones. Belú Jiménez. La ONG Foro Penal estima que son unos 400 presos los que se quedarán fuera de la ley de amnistía. Sobre todo son militares y civiles acusados de conspiración contra el régimen. Desde el gobierno chavista, el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, dice que están valorando aplicarles indultos, pero no amnistiarles. Muchas otras personas que están siendo consideradas en el ámbito de medidas de gracia o de indulto por parte del Ejecutivo Nacional. Es importante recordar que la amnistía y el indulto no son lo mismo. La amnistía borra el delito como si no hubiera existido y no quedan antecedentes, mientras que el indulto perdona una condena, pero sí se reconoce la culpabilidad de ese delito. Según Foro Penal, quedan más de 600 presos políticos en Venezuela, aunque se han aceptado 379 órdenes de amnistía que ya están ejecutándose. Desde la oposición han denunciado que desde la aprobación de la ley hace 2 días solo han liberado a 19 personas, mientras que el chavista Jorge Rodríguez dice que han sido cientos, aunque no han dado ni cifras concretas ni identidades de los liberados. Ucrania está a punto de cumplir 4 años de guerra. El próximo martes se cumplen esos 4 años desde el inicio de la invasión rusa y todo este tiempo después Putin continúa sometiendo a los ucranianos a un sufrimiento intolerable a millones de personas. Estos son palabras de Cruz Roja. Miles de personas se han quedado sin posibilidad de calentarse en medio de una ola de frío extremo mientras los drones y los misiles siguen cayendo sobre su territorio. En Kiev, que ha sufrido ataques en las últimas horas, está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aida. Sí, esta noche han sido 50 los misiles lanzados por Moscú y más de 300 drones que han afectado distintas regiones de Ucrania, especialmente a Kiev. Han vuelto a temblar los cristales de prácticamente todos los edificios de la capital y también con lanzamientos específicos a zonas como el Lviv, donde, por cierto, Ucrania denuncia un atentado en el que ha muerto una policía y hay más de una veintena de heridos. Unas explosiones que aquí en Kiev han vuelto a destrozar centrales de producción eléctrica y de calefacción y que están enfrentando a la población al peor invierno en estos últimos 4 años. Dicen que no tienen calefacción, por eso tienen como una estufa de gas. Caterina tiene 39 años, 2 niñas de 8 y 3 años de edad y ha llegado a medir 2 grados bajo cero dentro de una de las habitaciones que calienta, por cierto, con carbón. Mientras en el frente soldados internacionales como este ex marín, Wolf, que ha contado no vivir que esta es su 5ª guerra y está evolucionando de manera cada vez más peligrosa. Es el único superviviente de 7 compañeros de élite que llegaron aquí a Ucrania. Cuando llegamos aquí todavía había el desplazamiento a pie, el intentar sacar a gente de trincheras, de aldeas, ¿no? Y ahora son los drones que se mezclan todavía con cosas tan sencillas, por ejemplo, como que a un dron le ponen una granada. A tan solo 48 horas de que se conmemore el 4º aniversario de esta invasión rusa a gran escala, Kiev se enfrenta al peor invierno, sobre todo por ese castigo a las infraestructuras básicas. Nico, gracias, cuídate. Hasta luego, buenas tardes, Aida.
En Reino Unido, la Casa Real Británica está trabajando ya con el gobierno del país para sacar adelante una ley que impida en cualquier escenario que el expríncipe Andrés, que aparece en los papeles de Epstein y ha enfrentado acusaciones de abuso sexual, pueda acceder al trono. A Andrés se le ha despojado de sus títulos, pero todavía consta en la línea sucesoria de la corona británica. Lucía Hernández. Así lo han confirmado el ministro de Defensa, Luke Pollard, y la corresponsal de la corona británica, Sarah Houston. We now understand that the government is looking at introducing legislation to remove him from the line of succession. La ley eliminaría a Andrés Windsor de la línea de sucesión, que se encuentra en 8º puesto para acceder al trono. Según el ministro, la norma saldría adelante una vez terminen las investigaciones policiales e independientemente de los resultados de estas. Para aprobarla tendrían que estar de acuerdo la mayoría del Parlamento y los 14 países que forman parte de la Commonwealth, incluyendo Canadá, Jamaica o Nueva Zelanda. Desde la corona no han hecho declaraciones públicas, pero según la corresponsal, la propuesta tiene el apoyo de la familia real. El escándalo para los papeles de Epstein, con estos papeles de Epstein, ha terminado en Reino Unido con la detención durante 11 horas de Andrés, acusado de haber revelado supuestamente al pederasta información reservada, y quizás por eso ha ido pasando más desapercibido otro nombre en esos documentos, el nada más y nada menos que presidente del comité que organiza los Juegos Olímpicos en Estados Unidos de 2028, Antonio Martín. A Casey Wasserman no se le acusa de ningún delito, pero figura más de 80 veces en los papeles de Epstein. Viajó a África en un avión del delincuente sexual y además mantuvo correspondencia con su exmujer, que ha terminado condenada a 20 años por prostitución de menores y tráfico de personas. En el ámbito deportivo, solo la Junta del comité organizador de los Juegos puede destituirle y ya ha dicho que no va a hacerlo, pero la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, teme por la imagen y el prestigio de la ciudad. Creo que debe dimitir. La decisión de la Junta es equivocada, ha dicho esta semana. En el sector musical, la agencia de Wasserman está perdiendo clientes. Entre ellos sigue habiendo artistas como Coldplay o Ed Sheeran, y él ha anunciado que va a vender su participación en la empresa por este revuelo. A veces no huimos, a veces nos refugiamos en una canción, en una novela, en el teatro, en una comida con amigos. Cuando el mundo corre más rápido de lo que podemos entender, la cultura se convierte en el refugio donde el tiempo vuelve a ser nuestro. Cadena Ser presenta El Bienestar, las artes y sus refugios del 13 al 15 de marzo en Cáceres, con Antonia Duriz, Aurora Beltrán, Teo Cardalda, Carmen París, Iñaki de la Torre, Noelia Tomoshige, Carlos Cano, José Piñeiro y Laura Pons, entre otros. Venta de entradas y abonos de 3 días con hotel y excursión a elegir en congresosdelbienestar.es. Patrocina Iberdrola, con el apoyo de Asamblea de Extremadura, Diputación Provincial de Cáceres y Junta de Extremadura. Vive el Open Menorca ATP Challenger, imprescindible para los amantes del tenis. Del 29 de marzo al 5 de abril en la tierra batida de Ciutadella. Todos los detalles en openmenorca.com. Patrocinan Consell de Menorca y Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears. Planeta 14. Hablamos ahora de los efectos del invierno tan lluvioso que estamos viviendo, que hemos vivido hasta hace solo unos días, en una época que es también de cambio climático. Los expertos en medicina tropical han elevado la alerta de que se produzcan en nuestro país brotes de virus de otras latitudes transmitidos por mosquitos. Las zonas donde el suelo rezuma agua, combinadas con el calor, son la clave. La alerta sanitaria mundial se centra ahora mismo en Brasil y en Cuba, pero esta semana un estudio europeo ha situado el sur y el este de España como escenario cada día más probable para la proliferación de estos virus. Javier Ruiz Martínez. El doctor Ángel Viudes, experto en medicina del viajero y jefe del Centro de Vacunación Internacional de Valencia, lo tiene claro. Tenemos el mosquito transmisor, tenemos viajeros que van a venir infectados de la enfermedad, por tanto ya tenemos todos los elementos para que se pueda producir un brote autóctono aquí en España. El chikungunya lo transmite el mosquito tigre. En idioma tanzano significa el que se encorva, por la postura que adoptan los enfermos. Es que son dolores muy fuertes, dolores crónicos y que realmente impactan mucho en la calidad de vida de las personas, y esta enfermedad además se puede desarrollar en personas jóvenes. Esta semana un trabajo científico publicado en Reino Unido coloca a España como uno de los puntos más probables de brotes autóctonos. Las lluvias del invierno aumentan esa probabilidad. Cuanto más humedad y mayor temperatura, pues más fácil es que el mosquito esté allí y que se reproduzca, y cuanto más mosquitos hay, pues más probabilidad de que tengamos un brote aquí en España. Visitar los centros de vacunación internacional antes de viajar es la clave, y aquí en España usar antimosquitos. La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas acaba de emitir una guía de recomendaciones. La tienen en cadenaser.com. Y hoy nos despedimos con los valencianos. Muchísimas ganas de payasín. ¡Ya se me falle!
muchas ganas. Mucho calor, pero merece la pena. Día completo, teníem ganes de tot ya. Muchísimas ganas de fallas, esto es espectacular. Porque allí es hoy la Crida, que es el día que marca el inicio oficial de las fallas de este 2026 y la ciudad es ya un hervidero. Radio Valencia, Adrián Sánchez, bona vesprada. Bona vesprada, Valencia ya huele y suena a fallas. Es la mascleta, la primera del año, que acaba de dispararse en la plaza del Ayuntamiento. Antes, a mediodía, la ciudad se ha llenado de bandas de música que han recorrido el centro. Y esto es solo la previa, porque quedan 5 horas para que empiecen oficialmente las fallas. Será en la crida más tempranera de la última década y a la que el año pasado asistieron más de 80.000 personas. Cridem al món sencer que ya estem en falles. Las falleras mayores presiden este acto con el que se da inicio a un mes de fiesta en la ciudad. Este 2026 las fallas caen entre semana, pero el sector hotelero espera que sobre todo el fin de semana previo al 19 de marzo haya una alta ocupación turística en toda Valencia. Tú y yo creman Valencia, tú y yo morim de ganes, d'anar-nos en derrabe, tú y yo a les barricades, vayan sobre les cames, tú y yo la resistencia, tú y yo desobediencia. Pues así nos vamos a ir, pero mañana sigue hora 14 como cada lunes con Javier Casal. Pasen buena tarde. Adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.